días, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición compartir con ustedes la palabra del Señor, aún por medio de esta vía tecnológica. Dios les bendiga. Pido que todo lo que esté a su lado, que apague todo lo que esté, le pueda interrumpir y que se concentre e invoque el nombre del Señor, ore mientras escuche esta palabra. La palabra de Dios nunca regresa vacía y ella cumplirá lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, en este momento, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor y este mensaje que tiene como título Vivir a Cristo, segunda parte. Les invito entonces, antes de comenzar, que cierre sus ojos juntamente conmigo y dispongamos nuestros corazones y nuestro espíritu para orar al Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te alabamos. Señor, no hay nadie como tú, en los cielos ni en la tierra. Señor, tú eres bendito y santo, eres poderoso y maravilloso, grande y eterno, Dios, maravilloso, maravilloso eres tú. Señor Jesús, en esta mañana nos abrimos nuestros corazones, Señor, nuestro espíritu para recibir tu palabra, que ella nos lave, nos limpie, que ella, oh Señor, nos llene más de Cristo, que tu palabra nos inspire para vivirte más, para buscarte más, que tu palabra haga, Señor, y que hoy cumpla tu propósito en nuestras vidas. Oh Señor Jesús, muchas gracias. Rogamos que mientras hablamos y escuchamos tu palabra, ate, Señor, al enemigo y sus perturbaciones en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Amén. Gloria al Señor. En el mensaje anterior que compartí acerca de vivir a Cristo, espero de que hayamos, amados hermanos, aprovechado y que toda la palabra que el Señor nos ha hablado durante todo este tiempo nos sirva y nos inspire para vivir más al Señor y cumplir más con su propósito. Hoy pondremos una base de práctica de cómo vivir a Cristo una vez más. Primero que todo, entonces, comenzaremos con Cristo como la ofrenda por el pecado. Para esto vamos a hablar la base bíblica de este mensaje, que es Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 29, Éxodo 29, verso 10, dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Aleluya. Cristo como la ofrenda por el pecado. Aleluya. Jesús es el Señor. La ofrenda por la transgresión se encarga de nuestros pecados, pero la ofrenda por el pecado se encarga de nuestro pecado en singular. Aleluya. A saber, nuestra naturaleza pecaminosa. Si queremos ser los sacerdotes que sirven a Dios, amén, debemos darnos cuenta de que aún hemos sido salvos, aún tenemos la naturaleza pecaminosa. Si queremos vivir a Cristo, debemos tener una experiencia con Él como la ofrenda por el pecado. Esto quiere decir que hemos sido salvos. Sin embargo, aún tenemos la naturaleza pecaminosa. Por esto mismo, todos los días debemos tener un encuentro con Dios en donde reconocemos que somos pecados y que tomamos a Cristo como aquel que quitó de en medio el pecado. Amados hermanos, esta naturaleza pecaminosa existirá en nuestro cuerpo hasta que seamos transfigurados. Puedo testificar que no importa cuánto tiempo hemos sido salvos, nuestra naturaleza pecaminosa no cambia.
Nunca debemos creer en la doctrina de la erradicación, la cual plantea que la naturaleza pecaminosa es erradicada de una persona cuando cree en Cristo. No, nuestra naturaleza todavía existe. Por lo tanto, siempre que vamos a servirle a Dios como sacerdotes, debemos recordar que tenemos esta naturaleza y que necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado para que Él se encargue de esto. Cristo ha cumplido con todos los requisitos de Dios para satisfacerlo y ha llevado el juicio de Dios por nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa ha sido juzgada en Él. Siempre que tomamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, nos juzgamos pecadores, incluso el pecado como tal. Necesitamos a Cristo, aleluya, como nuestra ofrenda por el pecado y ser juzgado una y otra vez. Cuando oramos al Señor, nos humillamos ante Él y Dios puede alumbrarnos y mostrar lo que somos. De esta manera somos buscados. Cuando Dios nos alumbra, cuando estamos dispuestos a tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. En Romanos 8:3, Pablo se refiere a Cristo como la ofrenda por el pecado cuando dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de la carne de pecado y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Oh Señor Jesús. Éxodo capítulo 29, verso 10 dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Oh Señor Jesús, hoy nosotros, amados hermanos, cada vez que oramos, debemos poner la mano sobre Cristo e identificarnos completamente con Él. Si queremos servir a Dios como sus ministros, debemos darnos cuenta que todavía tenemos la naturaleza pecaminosa y que necesitamos experimentar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Nuestro ser, amados hermanos, es pecaminoso. Somos pecadores, aún el pecado mismo. ¿Cuánto necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado? Esta es la razón por la cual Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros nos hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. La dulzura y la riqueza de la perfección de Cristo satisface a Dios. Al subir a Él, al ser ofrecido para su satisfacción, como la ofrenda por el pecado que se hizo una vez y para siempre por el Espíritu Santo, Cristo fue abandonado por Dios y juzgado en nuestro lugar. El lavamiento de la palabra acaba con nuestra corrupción externa. Ahorita mismo usted escuchando la palabra, y cada vez que usted escucha la palabra de Dios, aleluya, la palabra es como el lavacro que estaba en el tabernáculo de reunión, que servía para que los sacerdotes se limpiaran y se lavaran para seguir ministrando al Señor. La ofrenda por el pecado se encarga de la naturaleza pecaminosa que tenemos por dentro. Para ser un sacerdote no es suficiente confesar que hemos sido corrompidos por el tráfico terrenal y que necesitamos ser lavados. Debemos tener en cuenta que nosotros los sacerdotes aún tenemos la naturaleza pecaminosa y somos pecadores. Todos, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, hemos sido hechos por Dios una casa sacerdotal y reyes para Dios. Por lo tanto, necesitamos que Cristo sea nuestra ofrenda por el pecado. Aleluya. Amados hermanos, tú y yo debemos ver que tenemos una naturaleza pecaminosa. Si vemos que tenemos una naturaleza pecaminosa y ponemos nuestras manos sobre Cristo para identificarnos totalmente con Él, estaremos protegidos. Si queremos ser los sacerdotes que sirven a Dios, necesitamos el lavamiento externo de la palabra, como ya lo mencioné, y también ponernos a Cristo como nuestra vestidura. El sacerdote en Éxodo 29 necesitaba ser lavado y luego vestido de las vestiduras sacerdotales. Además, necesitamos la alimentación y el llenar interno.
Estos 3 puntos los hablaremos más adelante. Esta alimentación requiere de una limpieza más profunda, llevada a cabo por Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Esta limpieza se encarga de nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre que vaya a servir a Dios, aleluya, debe confesar que su naturaleza todavía es pecaminosa. No podemos, amados hermanos, disfrutar a Cristo adecuadamente. No podemos vivir y disfrutar a Cristo adecuadamente si no reconocemos que tenemos la naturaleza pecaminosa y que lo necesitamos como nuestra ofrenda por el pecado. Es entonces, amado hermano, la base para vivir a Cristo. Hace 28 años, amados hermanos, comencé a ver esto. Fui regenerado por el Señor. Dios se reveló a mi vida y comencé, aleluya, a vivir en el Espíritu. Fui lleno por el Espíritu. Hace 28 años, en el año de 1993, Dios me dijo que era mi Padre y desde ese día no he dejado de reconocer y de orar a Él como mi Padre Dios. Mucho antes ya había sido salvo, pero solamente la experiencia de la regeneración fue hasta ese año, 1993, en el mes de noviembre. Señor Jesús, amados hermanos, muchos de nuestros hijos que han recibido al Señor por nosotros, ellos son salvos, pero también debemos ver que debemos orar para que sean regenerados. Esto es una gran diferencia. Después de muchos años de experiencia, tengo la certeza de que nací pecaminoso, que nací pecador con la naturaleza pecaminosa. De hecho, nací pecado. Esta naturaleza no ha cambiado. En todos estos años que he estado en el Señor, sirviéndole, amándole por su misericordia, oh, aleluya, no me he dado cuenta que nada de la naturaleza pecaminosa en mí, nadita ha cambiado. Pero el espíritu, el nuevo hombre, aleluya, el nuevo hombre se ha ido creciendo. Pero, amados hermanos, cuanto más cuenta me doy de esto, más tomo a Cristo como mi ofrenda por el pecado. En estos días he tenido esta revelación y realmente, amados hermanos, ha sido algo muy maravilloso y dulce es vivir a Cristo. Por un lado, reconocer que tengo tal naturaleza y tomar a Cristo como mi ofrenda por el pecado me lleva a ser juzgado y sumiso. Por otro, me preserva, pues me quita toda la confianza en mí mismo. Me recuerda una y otra vez que en mi carne no soy otra cosa más que pecado. Aleluya. Como un hermano, muchas veces los santos, los creyentes se preguntan, ¿cómo es que un hermano que es espiritual puede caer en pecado serio? Hemos escuchado de evangelistas, pastores fuertes, prominentes, siervos, ancianos, muchos hombres, colaboradores de Dios, ministros, hermanos espirituales que han caído en pecado serio. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que puede suceder esto? Hermanos, todos debemos saber que todos somos capaces de tal pecado. Por eso no juzgue. Pero fíjese, por ejemplo, el caso de David. David, el rey David, por supuesto, era un santo del Antiguo Testamento. Realmente era santificado y escribió muchos signos espirituales. Este hombre tenía poder, era ungido por Dios, tenía la unción, la llenura de Dios, tenía el Espíritu sobre él para luchar contra el león, contra el oso, contra Goliat y para pelear las guerras de Dios. Por eso nunca cayó en guerra, pero también alababa a Dios con tanta unción y dulzura que la Biblia testifica que lo llevaron delante del rey Saúl para que tocara el arpa, y cuando tocaba, los espíritus malignos que perturbaban a Saúl se alejaban de él. Esto indica que David era un hombre que alababa y adoraba y tenía una experiencia con Dios. También dice la Biblia en el Nuevo Testamento
que David era un hombre conforme al corazón de Dios en todas las cosas, excepto en el pecado de Urías. Oh Señor Jesús. Entonces, ¿estaba radicada la naturaleza de David? Ciertamente no. Por satisfacer su lujuria, hizo matar un hombre y luego tomó a su esposa. Hasta alguien santificado como David era completamente capaz de tal pecado. David no llegó a ser santo luego de este pecado. No, él ya lo era. Él ya era un hombre espiritual. Él ya era un hombre que amaba, que conocía a Dios, que se preocupaba por el pueblo de Dios, que era la iglesia. Era un hombre que dijo, no entraré en mi casa hasta que haya un lugar para Dios. Oh, qué hombre y qué sentimiento tan espiritual. No obstante, de igual modo cayó en pecado. Suponga que cuando David fue tentado a pecar, hubiese recordado que era pecaminoso y le hubiese ofrecido una ofrenda por el pecado a Dios. En ese caso, pienso que no había cometido el pecado. Es posible que David cometió el pecado porque temporalmente olvidó cuán pecaminoso era. Él perdió la noción de su naturaleza pecaminosa. Debemos aprender de esta experiencia a que no debemos tener la más mínima confianza en nosotros mismos. ¿Tiene usted confianza en usted mismo? En otra ocasión, el hermano Witness Lee mencionó que un hermano y una hermana no deben tener una larga conversación en privado. Y dijo acerca de sí mismo que él aún teniendo ya casi 90 años, no sería capaz de estar en una habitación solo con una hermana. Oh Señor Jesús, este era un hombre que se conocía, y que no tenía confianza en sí mismo a pesar de lo viejo que era. Hacer esto indica, amados hermanos, si usted y yo o yo tenemos una conversación en privado con una hermana, una larga conversación, indica que no estamos conscientes de que necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Por eso hablo también a los jóvenes, adolescentes, tenga cuidado con las hermanas, tenga cuidado con las jóvenes con quienes estudia. No se pase de liso, no sea así como muy se ha dado a las emociones y sea de tal manera que pase abrazando a una persona del sexo opuesto. No haga eso. La Biblia dice en Romanos 15, dice que no proveamos para los deseos de la carne. No, hermano, debemos alejarnos de todas estas cosas para no despertar el pecado que está en nosotros. Muchas veces el pecado no necesita ser despertado, él solamente se despierta, él por sí solo se despierta. Si nos recordamos continuamente de esta necesidad de tomar a Cristo como ofrenda por el pecado, no nos envolveremos en largas conversaciones ni en situaciones en las cuales podamos dar de comer a la carne. Amados hermanos, además, en otras circunstancias, no confiemos en nosotros mismos, ya que sabremos que somos pecadores. Todos los días necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Después de levantarnos en la mañana, sí, invoquemos el nombre del Señor. Haga una respiración de vida profunda. Invoque, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Pero después comience a reconocer delante de su Dios lo pecaminoso que es, la naturaleza pecaminosa que está en usted. Y dígale, Señor, tomo a Cristo como mi ofrenda. Me identifico con Él, soy pecaminoso. Oh Señor, perdóname, límpiame, lávame. Cristo murió por mí y quitó de en medio el pecado. Oh Señor, hoy pongo, Señor, mis manos sobre Cristo, Señor Jesús, para que quites esto de mí. Lávame y lávame más. Oh, amados hermanos, que si hacemos esto,
Amén. Si hacemos esto, aleluya, el Espíritu Santo en nuestro espíritu tendrá un poder maravilloso, aleluya, para que todo el día podamos vivir y disfrutar a Cristo. Aleluya. La ofrenda por el pecado no debe ser una doctrina, no debe ser algo que quedó allí ya, no. Todos necesitamos tener más experiencia de Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Que seamos animados a experimentar a Cristo de esta manera más y más. Oh Señor Jesús, la Biblia da detalles de la ofrenda por el pecado. Según Éxodo 29:1 dice, esto es lo que harás para consagrarlo, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. La ofrenda por el pecado se usaba para santificar a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes. Era un becerro. Este tipifica a Cristo siendo fuerte y rico en vida. Gloria al Señor. Vimos que Aarón y sus hijos ponían sus manos sobre la cabeza del becerro, lo cual representa a los creyentes siendo identificados con Cristo. Según el versículo 11, Moisés debía matar el becerro delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto significa que Cristo fue inmolado por Dios, representado por Moisés delante de Dios frente a su pueblo. Isaías 53 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito sea el Señor. Esto nos recuerda cuando Juan el Bautista vio cuando Jesús venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Cristo es este becerro, aleluya, que murió para quitar el pecado del mundo. El versículo 12 del capítulo 29 de Éxodo dice, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás en los cuernos del altar con tu dedo y afirma y derramarás todas las demás sangre al pie del altar. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Amados hermanos, esto es una base fuerte y poderosa de la redención que Cristo efectuó por nosotros. Cristo como el Cordero, aleluya, derramó toda su sangre por cada uno de nosotros, por la humanidad, a fin de lavarnos y limpiarnos. Gracias al Señor. Oh, aleluya. Ahora, amados hermanos, necesitamos reconocer que necesitamos ser llenados con Cristo. Bendito sea el Señor. Todos debemos darnos cuenta de esto. Sin Cristo estamos totalmente vacíos, hermanos, y no tenemos nada que satisfaga a Dios, ni a nosotros. Oh Señor Jesús, si usted no tiene a Cristo, hermano, si usted no experimenta a Cristo, vive a Cristo cada día, estaremos vacíos. No importa que tengamos en nuestras casas, no importa el empleo que tengamos, no importa si tenemos para comer, no importa si tenemos amigos, no importa lo que para usted bueno, un día eso que le produce placer fuera de Cristo se va a secar. Oh Señor Jesús, por lo tanto, solo Cristo es el que puede llenar nuestro interior. Hermano, como dice el himno, aunque muy grande el mundo es y muy pequeño mi corazón. Oh, pero el gran mundo con su caudal no puede llenar mi corazón. Oh, aleluya, solo Cristo puede llenarte, solo Cristo puede llenarme. Joven, nada en este mundo podrá llenarte. Ningún logro, ningún éxito podrá llenarte. Solo son esos logros y éxitos. Sí, hay que tener unos logros y éxitos en nuestras vidas, pero nada de eso nos llenará. Por lo tanto, amados hermanos, todos debemos darnos cuenta de esto, que sin Cristo estamos totalmente vacíos. No tenemos nada que satisfaga a Dios ni a nosotros. Antes de ser salvos estábamos absolutamente vacíos.
No teníamos nada que nos llenara ni nos calificara para servir a Dios. Pero la intención de Dios es santificarnos o separarnos para que seamos más sus siervos. Para esto Él necesita llenar nuestro vacío para que podamos satisfacerlo a Él. La manera de ser llenos es vivir a Cristo. Amados hermanos, los sacerdotes tenían una vestimenta que los calificaba para servirle. Sus vestiduras sacerdotales se pueden comparar con un uniforme. En muchos empleos las personas deben usar un uniforme para estar calificados para trabajar. Por ejemplo, un policía y una enfermera deben llevar el uniforme apropiado. Esto es así también para un juez y un médico. Cuando vestimos a Cristo, amén, cuando nos vestimos de Cristo, Él viene a ser la vestimenta que nos califica para servir a Dios como sacerdote. Él es la cubierta de nuestra desnudez. Aleluya. Internamente, Cristo es nuestro alimento y fuerza. Él llena el vacío que tenemos dentro de nuestro ser. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Él es el alimento de la palabra. La Biblia dice, fueron hallados tus palabras y yo las comí. Fueron por gozo y alegría en mi corazón. Cada vez que usted toma a Cristo en la palabra, cada vez que usted invierte tiempo para tomar a Cristo en la palabra, en la Biblia, oh Señor, solas con Dios, esperando que a Él le hable. Amén. Esta palabra va a ser luz y Él le hablará. Llegará a ser su palabra, que será alegría y gozo a su corazón. Lo llenará internamente. Oh Señor Jesús, bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Para llenar nuestro vacío interno, Cristo tiene que resolver el problema básico con Dios, el problema de nuestra naturaleza pecaminosa. En nuestra carne somos pecadores, en realidad somos pecados. Según Romanos 7, nada bueno mora en nosotros, a saber, en nuestra carne, ya que no somos otra cosa que pecado. Y este pecado reina en el cuerpo mortal. Muchas veces lleva a los santos, nos lleva a hacer cosas que no queremos, a probar cosas que no queremos, a decir cosas que no queremos, a actuar de la forma en que no queremos. Oh, porque este es un pecado que, hermano, reina en nuestro cuerpo mortal. Pero gracias al Señor, porque Cristo vino y murió, amén, y nos liberó de esta ley del pecado. Bendito sea el Señor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo ha llegado a ser nuestra ofrenda por el pecado para resolver nuestro problema básico con Dios y ser llenados internamente. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, Éxodo 29:5 dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. En cuanto a esto, tengo que decir que Cristo es el gran sumo sacerdote que tiene en su pecho, aleluya, y que en su pecho está el efod. Ese efod, por un lado, representa a la iglesia. Sabes, amados hermanos, Cristo nos tiene ceñido, aleluya, bendito sea el Señor, a su pecho. Gloria al Señor. Esto indica que con todo su amor Él nos está cuidando y guardando. Sabes, hermano, en esta pandemia, en esta circunstancia donde la economía ha sido afectada, donde nuestra vivir como iglesia ha sido afectada por las reuniones, allá que no nos podemos reunir, tú puedes estar seguro que Dios, Cristo mismo, nos tiene ceñido en su pecho con amor, nos cuida y nos guarda. Oh, cada vez que tú oras al Señor y tú dices, Señor Jesús, te amo, Señor Jesús, te amo, algo vibrará dentro de ti, algo te hará sentir, aleluya, el corazón, el amor de Cristo, aleluya, y que te hace sentir la seguridad, la espera, la seguridad de que Cristo está dentro de ti, que Cristo te está protegiendo. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, Éxodo 29:24 habla de algo importante, dice, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Nadie puede servir a Dios con las manos vacías.
pero Aarón tenía las manos vacías. Él no tenía nada para ofrecer a Dios. Por lo tanto, Dios se aseguró que sus manos estuvieran llenas. Aleluya. Sabes, hermano, tus manos y mis manos deben estar llenas de Cristo, de los atributos divinos de Cristo, de las virtudes humanas de Cristo, de experiencias con Cristo. ¿Sabes por qué hablamos poco de Cristo? ¿Sabes por qué podemos hablar poco en cuanto a Cristo? Porque nos hace falta vivencia, vivir más al Señor. Por lo tanto, el Señor quiere que todo, aleluya, tengas todo, que quiere poner todo en tus manos y en mis manos, toda experiencia con Cristo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Cuando leemos Éxodo 29, comienza hablando primero en el verso 1 y 2, y luego el 3, comienza a hablar de que necesitamos ser lavados. Antes de vestirnos necesitamos ser lavados. ¿Sabes algo? El hijo pródigo, amados hermanos, él se fue de la casa del padre. Y cuando hubo gastado todo, dice la Biblia, que él sintió la necesidad de volver a su casa. ¿Sabe por qué? Porque no tenía nada que comer. Es decir, estaba vacío internamente, tenía hambre. Él se fue a trabajar con un señor que para cuidar los cerdos, para ser pastor de cerdos. ¡Wow! ¡Qué tristeza! Pero él tenía tanta hambre que deseaba llenar su barriga, su estómago, con las algarrobas que le daban a los cerdos. Oh, Señor Jesús, qué situación degradante. Sabes, amados hermanos, hay muchas personas que llegan tan bajo, oh, Señor Jesús, que buscan de tantas cosas, hasta lo que saben que le va a hacer daño, como la droga, para poder llenar el vacío interno. Hay otras que ya no encuentran solución a nada, tanta vacío interno, que lo único que encuentran es el suicidio. Pero tú y yo, amados hermanos, hemos tenido la gracia de venir al encuentro con Jesús y hemos tenido la gracia de acordarnos de un Dios maravilloso. Un día la palabra llegó, aleluya, y fue luz a nuestras vidas y nos mostró al Padre Dios de amor. El hijo pródigo salió corriendo para de su papá antes de morir de hambre. Y el Padre amoroso que estaba a la puerta, que se sentaba cada día en la puerta, para esperando, teniendo la esperanza de que su hijo volviera. Él estaba allí con toda esperanza. Oh, amado hermano, Dios tiene toda la esperanza de que tú y yo seremos los vencedores que harán de traer de regreso a Cristo. Este padre estaba allí esperando al hijo pródigo. El hijo, cuando vino, se le abalanceó. Él había preparado un discurso de perdón, pero el padre lo abrazó, lo llenó de amor y aleluya. El hijo tenía hambre, pero el padre dijo: póngale en el vestido, el mejor vestido, báñenlo, lávenlo. Sabe, hermano, el mundo nos ha ensuciado. Andar en este mundo, vivir en este mundo nos ensucia. Lo que vemos, lo que hablamos, trajinar en este mundo nos ensucia. Oh, Señor, no importa cuánta hambre tenga, Dios primero nos limpiará y lavará. Por eso la sangre de Cristo nos lava y nos limpia. Oh, Señor Jesús, y antes de comer, Dios coloca la vestidura. Bendito sea el Señor. Por eso el primero versículo habla de lavado, luego habla de las vestiduras y luego habla de poner en nuestras manos. Luego el Padre le puso en la mano un anillo. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Y luego, amados hermanos, dijo: y hagan, amén, y saquen, y maten al becerro, maten al cordero, y comamos y hagamos fiesta. Sabes, amados hermanos, Dios quiere que nos solucionar el problema interno de nosotros, pero antes necesita lavarnos, antes necesita limpiarnos, antes necesita, aleluya, vestirnos, antes necesita, aleluya, llenar nuestras manos con Cristo para luego comer de Él. Cuando esto sucede, bendito sea el Señor, dice, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación. Luego, después que se hizo la expiación, comemos para llenar sus manos, para consagrarlos más
El extraño no comerá porque son santas. Solamente uno que ha recibido a Cristo comerá a Cristo. Solamente uno que ha recibido a Cristo beberá de Cristo, vestirá a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Esto, amados hermanos, nos prepara para disfrutar más a Cristo. Bendito sea Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Un segundo punto crucial, amados hermanos, relacionado con servir y vivir a Cristo, es que siempre que vayamos a servirlo, debemos confesar que tenemos una naturaleza pecaminosa. Oh Señor Jesús, cada mañana necesitamos ofrecer la ofrenda por el pecado. Esto es tener en cuenta de que en nuestra carne no hay nada más que pecado. Si prestáramos atención a que tenemos tal naturaleza, ¿sería posible que discutiéramos con otros o peleáramos con otros? Por supuesto que no. Ya que somos pecaminosos, ¿qué derecho tenemos a discutir con otros? ¿Qué razón tenemos para ser orgullosos o pensar que somos superiores a otros? La razón por que hacemos tales cosas es que pensamos que somos mejores que los demás. Esta actitud demuestra que hemos olvidado lo que somos pecaminosos. Si recordáramos que somos de esta manera por naturaleza, hasta el pecado mismo, no seríamos orgullosos. Ofrecer a Cristo como la ofrenda por el pecado prepara la manera para que lo disfrutemos a Él. Si usted cada mañana ofrece al Señor, ora al Señor, aleluya, ora a Dios, reconociendo lo pecaminoso que es, humillándose delante de Dios y tomando a Cristo como su pecado, seguramente ese día estará lleno del Espíritu. Tendrá experiencia de Cristo como la vida. Invocará más, disfrutará más al Señor. Oh, amados hermanos, esta es la base para vivir a Cristo. Oh, Señor Jesús, es muy probable que carezca del disfrute del Señor Jesús, de vivirlo a Él durante ese día. Por eso, como resultado, si no, amados, si no tomamos a Cristo de esta manera cada mañana, el resultado es que estaremos vacíos. Oh Señor Jesús, entonces, ¿cómo podremos ser satisfechos internamente para servir a Dios? ¿Será que seremos sacerdotes de nombre y de posición nada más? No, necesitamos vivir a Cristo. Aleluya. Necesitamos vivir a Cristo tomándole como la ofrenda por el pecado. Que todos veamos la necesidad de vivir y ser llenos con Cristo. Nos demos cuenta de que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa y que a diario, temprano en la mañana, necesitamos ofrecer a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Esta naturaleza merece ser condenada, quemada, como lo fue la ofrenda por el pecado fuera del campamento. Si ofrecemos a Cristo como tal, con este entendimiento, seremos preservados, amados hermanos, y tendremos la manera de disfrutar más a Cristo. Si presentamos a Cristo, amén, una vez más, como la ofrenda por el pecado, cada mañana tendremos, hermanos, un buen día, una mañana llena de propiciación, y el resultado será que viviremos a Cristo y seremos santificados, llenos del Espíritu todo el día. Aleluya. Oh, hermanos, gracias. Dios les bendiga y les guarde. Recuerda, amado hermano y hermana, Jesús viene pronto. Prepárate para el encuentro con Él. Prepárate hoy llenándote de Él. Hermano, siéntete seguro, siéntate firme. No permitas que el enemigo te diga que estás mal. No se lo permita. Tú eres un hijo de Dios. Echa fuera toda cosa negativa. Párate firme en el Señor y recuerda que Él está contigo. Él lo prometió,
que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. En medio de esta pandemia debemos recordar que Jesús es el Señor y que está cerca de nosotros, que Él nos fortalece. Te invito a que levantes tus manos y ores conmigo. Amado Señor, te doy gracias por esta palabra. Te bendigo, bendito seas, Padre amado, bendito y alabado sea. Gracias por Cristo, aleluya, quien tú diste como ofrenda por nuestro pecado y por el pecado. Gracias, Señor, porque tú quitaste al pecado de en medio. Bendito sea Jesús. Te tomamos a ti como nuestra ofrenda por el pecado para vivirte. Llena nuestras manos, llena nuestro interior. Oh Señor, queremos tener más experiencia contigo. Que en esta pandemia, Señor Jesús, tengamos muchas experiencias de disfrute, Señor, de vivirte y de alabarte. Gracias, Señor, porque nos llevas adelante. Tú nos has traído hasta aquí para volver atrás. Tú nos traíste hasta aquí para poseer la tierra que nos has dado. Aleluya, aleluya. Bendito sea, Señor. Aleluya. Si tienes un hermano que está a tu lado, dile al Señor te bendiga. Gracia y paz. Amén.